La parábola. Voy a compartir esta definición de la parábola. La parábola pues es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano cuya distancia a un punto fijo al que le vamos a llamar foco siempre es igual a la distancia que hay hacia una recta fija, que esta se llama directriz. Gráficamente tenemos esto. Tenemos aquí el foco. El foco es un punto. Este punto nos va a decir hacia dónde se va a abrir nuestra parábola. Esta línea curva azul es a lo que denominamos como parábola. Siempre la parábola va a salir o va a nacer, digamos que va a crecer a partir de un punto que se llama vértice. Entonces aquí ya estamos hablando de dos puntos. El punto vértice, que es de donde sale nuestra curva. El punto que se llama foco, que es el que me dice hacia dónde va a apuntar o hacia dónde se va a abrir la curva. Hay dos rectas bien importantes. Una se llama lado recto. Digamos que esta recta nos va a decir qué tanto se va a abrir nuestra curva o por qué límites va a pasar nuestra curva, su abertura. Y la otra recta que vamos a estar trabajando es esta que se llama directriz, que siempre ustedes se van a dar cuenta que la directriz siempre va a quedar como a espaldas de nuestra curva, siempre va a quedar como atrás de la curva. A los muchachos de prepa yo les hago siempre esta alegoría, esta comparación y les digo que ustedes son el vértice y la curva, imagínense que son sus brazos. Entonces, los brazos siempre van a ir hacia donde está el foco. Y aquí el foco, imagínense que pues es, no sé, la persona que más quieren, su mamá, su papá, su novio, su novia, no sé, la persona que más quieren. Entonces, ustedes siempre van a querer abrazar al foco. Y la directriz, pues va a ser una persona, pues no sé, una persona que a usted le caiga mal y que siempre le va a dar la espalda. Entonces, imagínense que el vértice es usted, el foco es su mamá, usted siempre va a querer abrazar a su mamá y siempre le va a dar la espalda a su hermano, al que usted siempre cree que siempre le dice que es el adoptado o la adoptada, pues haz de cuenta que es el hermano el que va a estar ahí atrás de ustedes. Esto les hago así como esta referencia para que sepamos que siempre el vértice se va a abrir hacia donde está el foco. Ya si les funciona a ustedes, pues también lo pueden ver de esa manera. Bueno, pues la parábola nos vamos a dar cuenta que su concavidad puede ser de cuatro formas. Una es que nuestra concavidad o nuestra curva abra hacia la derecha, o sea que es cóncava hacia la derecha. Otra forma es que sea cóncava o que se abra la curva hacia la izquierda. También nos vamos a encontrar con parábolas que son cóncavas hacia arriba o que la curva se abre hacia arriba. Los brazos, acuérdense que son los brazos que se abren hacia arriba. Los brazos se pueden abrir hacia abajo, nuestra curva se dice que es cóncava hacia abajo. Okay. Son cuatro tipos de parábolas o cuatro orientaciones, digámoslo así, que puede tomar nuestra figura al momento de graficarla en el plano cartesiano. Ahora, si nos enfocamos en las primeras dos, que se puede abrir a la derecha o a la izquierda, si se fijan, estas parábolas pues se dicen que son parábolas horizontales, porque su abertura está hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Okay? Por eso decimos que son horizontales. Cuando se abre hacia arriba o hacia abajo, vamos a decir que nuestras parábolas son verticales. Se puede abrir hacia arriba con respecto al eje de las Y, o se puede abrir hacia abajo con respecto al eje de las Y. Ya que sabemos qué figura es la parábola, cómo se puede abrir nuestra figura, lo que sigue es conocer los elementos de la parábola. Y vamos a comenzar con la parábola cuando tiene su vértice en el origen. Ya sabemos que cuando hablamos de origen, estamos hablando de las coordenadas 0,0. Por eso aquí les estoy poniendo en esta tablita elementos. ¿Cuáles son los elementos importantes? Pues tenemos aquí que es el vértice, el foco. Recuerden que el foco es el punto donde me dice hacia dónde se abre la curva. El lado recto, que es el que me dice por dónde va a pasar la curva. La directriz, que va a ser una recta que siempre va a estar detrás de nuestra curva. Y obviamente pues las ecuaciones ordinarias general. Dividir los elementos dependiendo si nuestra curva es horizontal o es vertical. No cambian mucho más que algunos elementos. Por ejemplo, el vértice pues siempre va a ser el origen, como ya lo estuvimos mencionando. Aquí el foco, quiero que pongan mucha atención. Las coordenadas del foco, fíjense cómo cambia dependiendo si nuestra parábola es vertical o es horizontal. Cuando nuestra parábola es horizontal, el foco tiene la forma P,0. Aquí es bien importante recalcar esta P. ¿Qué simboliza esta P? Me voy a regresar aquí tantito a la primera diapositiva. La P es una constante que nos dice la distancia que hay
del foco al vértice y esa sería la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Esa es la constante P, es una distancia que separa al vértice del foco y debe ser la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Este valor de P lo vamos a necesitar siempre para resolver cualquier ejercicio. De hecho, va a ser el primer valor que nosotros debemos de conocer para poder encontrar todos los elementos de nuestra figura. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo cuando nuestra parábola es horizontal, el valor de la P en el foco va a estar del lado de las X. Acuérdense que las coordenadas tienen la forma X, Y. Bueno, pues el valor de la P va a estar del lado de las X cuando nuestra parábola es horizontal. Cuando nuestra parábola es vertical, ahora el valor de la P, de esa constante, va a estar del lado de las Y. Entonces, fíjense cómo existe esa diferencia entre el foco cuando la parábola es horizontal o vertical. El siguiente elemento es el lado recto. Aquí se lee de esta manera. El lado recto es igual al valor absoluto de 4 por la constante P. ¿Qué quiere decir esto? Que si la constante P llegara a ser negativa, por ejemplo, imagínense que la P vale menos 2, al multiplicar 4 por menos 2 me da menos 8. Pero como está entre estas barritas, que se llama valor absoluto, ese número se va a convertir automáticamente en positivo. Entonces aquí el lado recto siempre va a ser positivo. Y de hecho cuando lo calculemos vamos a tener que dividir ese valor del lado recto en dos partes iguales para poder graficarlo en nuestro plano cartesiano. ¿Ok? Ya más adelante lo vamos a estar viendo. Y si se fijan, el lado recto pues aplica tanto para la parábola horizontal como para la parábola vertical. Es una formulita que no cambia, al igual que el vértice. Después, el siguiente elemento es la directriz, que les decía que es la recta que siempre va a estar a espaldas de nuestra curva. Aquí, la manera de relacionarlo es la siguiente. Cuando yo estoy trabajando con una parábola horizontal, nuestra directriz siempre va a empezar con la letra X. X es igual a ¿qué? Pues va a ser el valor de la P, pero con signo contrario. Por ejemplo, si aquí en el foco yo tuviera una P que vale 2, aquí la directriz automáticamente valdría menos 2. Si aquí yo tuviera una P que vale menos 2, un 2 negativo, acá automáticamente sería el mismo valor, pero con signo contrario, o sea, sería un más 2. En la parábola vertical, la directriz empezaría con la letra Y. Y es igual a, y lo mismo, al mismo valor de la P, pero con signo contrario. ¿Ok? Lo mismo pasaría acá. Si aquí hubiera un 3, acá sería un menos 3. Si acá hubiera un menos 3 negativo, acá sería un 3 positivo. Siempre va a ser el mismo valor de la P que encontramos en el foco, pero con signo contrario. Entonces, aquí podemos relacionar el foco con la directriz fácilmente. Esos son los elementos, esos 4 elementos son los que necesitamos para construir la gráfica. Vértice, foco, lado recto y directriz son los 4 elementos que necesitamos para graficar. Ya después vendrían las ecuaciones ordinaria y general. Cuando estamos trabajando con una parábola horizontal, nuestra ecuación ordinaria va a empezar con la letra contraria. Recuerden que cuando hablamos horizontal, hablamos que nos estamos moviendo en el eje de las X. Nos estamos moviendo así de esta forma. Entonces, como nuestra curva puede abrirse hacia arriba o puede abrirse hacia abajo, por eso la letra con la que empieza es la letra contraria a nuestro eje del cual nos estamos moviendo en el vértice y el foco. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente o más práctico en los ejemplos. Aquí estaríamos empezando entonces con la letra contraria. La ecuación ordinaria sería y cuadrada es igual a 4 por P por X. ¿De dónde va a salir esta P? Del valor que me dé acá el foco. O al revés, ¿verdad? Ya después vemos ejemplos de cómo sacar la P cuando me dan como dato la ecuación ordinaria o general. Si nuestra parábola es vertical, nuestra ecuación ordinaria estaría empezando con la letra contraria, en este caso con la X. Y la ecuación sería X cuadrada es igual a 4 por P por Y. Para convertir de ordinaria a general, así como lo hemos trabajado en las rectas y en las circunferencias, lo único que haríamos es pasar todos los términos a un mismo lado de la igualdad para que nuestra ecuación quede igualada a 0. Y sería todo lo que habría que hacer. Aquí, por ejemplo, este 4px pasa al otro lado restando. Aquí este 4py pasa al otro lado restando. Ya si aquí los signos fueran diferentes, pues hay que respetar las reglas de transposición de que todo lo que está sumando pasa restando y lo que está restando pasa sumando. ¿Ok?
Y bueno, eso serían los elementos con los que vamos a estar trabajando en los siguientes ejercicios.